Bueno, una muestra del control de la información del régimen de Putin lo tenemos en la expulsión hace unos días del corresponsal del Mundo en Moscú, Javier Colás, ante la negativa de las autoridades a renovarle su visado. Colás llevaba 12 años en Rusia trabajando como periodista cuando un funcionario ruso le advirtió de que tenía que dejar el país antes de que caducase su visado. Hablamos con él. Javier Colás, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a vosotros. Javier, creo que el funcionario le dijo que si no se iba tendría problemas. ¿Qué puede ser tener problemas en la Rusia de Putin? Bueno, en realidad no se trata de una amenaza, sino de un recordatorio de algo que ya sabemos los que trabajamos en Rusia bajo un régimen de visados, y es que el visado no puede caducar mientras tú estás dentro del país sin una prolongación del visado. En ese caso, lo que ocurre es que no es que te echen, es que no puedes salir. Si incumples el régimen de visado, se abre un proceso contra ti, acabarás teniendo que pagar una multa, pero mientras tanto te enfrentas incluso a una posible detención y una investigación porque estás incumpliendo la ley. El problema es que desde que empezó la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022, los periodistas de países considerados no amistosos por Rusia, es decir, los periodistas, los corresponsales de países de la Unión Europea y la OTAN fundamentalmente, tenemos un régimen de visados más restrictivo, es decir, tenemos un visado que solo dura 3 meses en lugar de un año, y encima nos van dando los papeles con cuentagotas, de manera que el penúltimo papel lo tienes cuando normalmente te llega, te lo entregan cuando te quedan 24 o 48 horas para renovar el visado. Por eso ocurren estas emergencias. Claro, añadamos a esto que usted presentaba un libro titulado poco antes Putinistán, un país alucinante en manos de un presidente alucinado. ¿No le daba miedo presentar este libro viviendo en Moscú? Bueno, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Hemos ido ahí a contar las cosas tal cual son, y Putinistán, más allá del efecto de la marca que hemos creado creando ese término que alguna vez se había usado en el pasado, en todo caso, simplemente lo que hace es recorrer, es una cuenta atrás desde la dictadura simpática de los primeros años del putinismo, cuando incluso en Occidente pensaban que Putin podía ser al fin y al cabo el mal menor, o al menos un modernizador de Rusia, hasta la dictadura total, el belicismo, la agresión, el imperialismo, el anexionismo, la guerra. Cuando ha quedado claro que Putin no es ningún modernizador, sino un desmodernizador, un hombre instalado en la paleomodernidad que ha emprendido una guerra contra el paso del tiempo. Y respecto al miedo, bueno, todos los que escribimos, todos los periodistas extranjeros, sobre todo los que escribimos en medios, porque en medios escritos, porque nos tienen más fiscalizados de una manera más sencilla, somos un poco ya los repetidores de la clase. Quiero decir que somos ya conocidos y no sé si Putinistán podía empeorar las cosas. Como ocurre con muchas dictaduras, Javier, la de Putin se ha ido consolidando poco a poco, pero ¿son conscientes los rusos de que están viviendo en una? Bueno, los rusos siempre han sido conscientes de que no podían interferir en el gobierno. Al principio se convencieron de que era mejor que no fuese así, porque había habido muchas turbulencias en la época anterior con Boris Yeltsin, etc. Después no se convencieron de que era mejor que fuese así, se convencieron de que no podía ser de otra manera, que era inútil intentar cambiar las cosas. Pero con el paso del tiempo ha pasado de ser conveniente que sea así a ser inútil cambiarlo, y el tercer estado ha sido que ha sido peligroso intentarlo. Y eso es lo que ocurre fundamentalmente a partir del regreso de Vladimir Putin al Kremlin en el año 2012. Es cuando hay una decepción, digamos, por su regreso tras ese barbecho de 4 años en el que le cuidó el sitio Dmitry Medvedev. Y hay un recrudecimiento de la disidencia, una disidencia distinta, de gente más joven, de clases medias urbanas, que se conecta por Internet, que menos ideologizada, con menos dogmas y más exigencias de transparencia y de prosperidad. Gente que viaja fuera y que quiere que alguna de las cosas que han visto fuera se apliquen ahí. Así que ahora los rusos sí que se dan cuenta de que es demasiado tarde para cambiar alguna de las cosas que no quisieron cambiar hace 10 o 15 años. Claro, me imagino que ahí el miedo también es importante. No sé si es uno de los principales factores para que Putin continúe allí, pero el caso es que ha convertido en comunes las caídas al vacío o los envenenamientos de opositores, ¿no? Sí, la verdad es que, en honor a la verdad,
el miedo no ha sido el principal factor del putinismo, al menos durante los primeros 15 años, digamos, ¿no? El putinismo ha sido construido con la colaboración de los rusos. Yo creo que esta guerra de Ucrania no es la guerra de Rusia, es la guerra de Putin, es de verdad una guerra de un solo hombre que la planifica en solitario y sin atender a demasiados consejos de sus generales. Así le va al principio. En cambio, creo que el régimen no es el régimen de Putin, es el régimen de los rusos, y los rusos con su pasividad y delegando demasiado en el Estado han sido los que lo han construido. Así que no se puede decir que Vladimir Putin ha ido intimidando a todos los rusos y atemorizándoles. Durante un tiempo fue una dictadura, en cierta manera, cómoda para alguna gente que accedió a ese pacto tácito entre las autoridades y el gobierno. La gente no se metía en política y el gobierno no se metía en las vidas de la gente. Nos recuerda lo que decía Franco, ¿no? A sus ministros, no se meta usted en política, ¿no? En su libro dice también Javier que los rusos están enganchados a Putin como una droga. ¿Qué tiene Putin, aparte de ese miedo que pueda tener? Pero ¿qué tan atractivo lo puede hacer para la población rusa? ¿Es un hombre con carisma? Sí, desde luego lo ha sido. Fue un hombre que, en contraposición con su antecesor, entró con una aureola de hombre joven en aquel momento y una aureola que ha intentado mantener hasta el penúltimo momento. Y precisamente yo creo que el bache enorme del COVID ha sido una de las cosas que trastornó esa aureola, y es cuando vimos a Putin hacer cosas muy raras. Recluirse en palacios lejanos, hablando con muy poca gente, no ponerse mascarilla, pero al mismo tiempo mantener una distancia sideral con cualquier persona que viniese a verlo. Pero sí que existe un cierto carisma de Vladimir Putin, en muchos rusos está instalada la idea de que es una persona más astuta y más inteligente que la media de los políticos, ¿no? También en parte porque hay una idea muy negativa de los políticos de antes del putinismo, y también hay una idea muy negativa respecto a los políticos criados a la luz al calor del putinismo, ¿no? Porque el putinismo lo que ha hecho es que ha tolerado muchísimo la incompetencia. Existe esa idea de Putin como un manager muy riguroso, y en realidad Putin tolera muy bien la incompetencia. Lo que no tolera es la deslealtad. Por eso, cuando vas ascendiendo una cúpula, te vas encontrando cada vez con gente más radical, no necesariamente más competente. Los rusos se han ido conformando con Vladimir Putin, y todavía hay una amplia mayoría que en cierta manera se conforma con él. Lo que pasa es que yo creo que es decreciente, cada vez más pasiva, y la otra es cada vez, iba a decir más activa, pero probablemente es pronto para hablar de eso, pero desde luego más atenta. Los rusos están ahora mucho más atentos que hace 3 o 4 años a todo lo que está pasando. ¿Cuál va a ser el siguiente estadio en el que van a estar y cuándo va a ser? No lo sabría decir, pero hay más y más preocupación sobre el devenir político del país, el mismo devenir político que hace 10 años les interesaba bastante menos. No tanto que no les interesase, sino que lo veían mucho más desde la distancia y con mayor despreocupación y pasividad, incluso indiferencia. Eso se ha transformado. Ahora los rusos están más preocupados por lo que está pasando, porque les va mucho. Por ejemplo, la movilización, el hecho de ser reclutados para ser enviados a filas por esta guerra que se les niega, porque se les sigue diciendo que no es una guerra, que es una operación militar especial. También les preocupa que, el horizonte económico del país en este contexto de sanciones. Es decir, Putin, que había sido siempre la garantía de estabilidad, con lo bueno y lo malo que tiene, porque era el reverso de la estabilidad, era el estancamiento, ahora realmente hay incertidumbre sobre cuál va a ser el escenario dentro de 1 año, 2 años o 3 años. Bueno, pues nos hemos quedado, Xavier, con ganas de seguir hablando, así que tendremos que tirar del libro, de Putinistán. Ahí está ese libro, un país alucinante en manos de un hombre alucinado. Gracias por atendernos, Xavier. Gracias, un saludo. Adiós. Hasta luego.